Buenas. Empezamos aquí la segunda parte del primer tema de FOL, que es el derecho del trabajo. Pues esta segunda parte es el de normas de derecho laboral. ¿Sí? Entonces, a ver si podemos ver. Bien, normas de derecho laboral. En las normas, en el derecho, hay una jerarquía normativa. ¿De acuerdo? De tal forma que las leyes, o las normas, perdón, de rango superior no pueden ser contravenidas por normas de rango inferior. Aunque ya veremos que en el derecho laboral esto es relativamente cuestionable por un tipo de norma que solo aparece en el derecho laboral. En cualquier caso, las normas que están por encima de todas en la jerarquía normativa son las normas internacionales, las que derivan de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y de la Unión Europea. Básicamente todo lo que dicen los tratados y convenios y directivas de todas estas instituciones internacionales ya están recogidas en nuestro ordenamiento interno, en nuestro derecho interno, en nuestras leyes, pero mejoradas. Así que normalmente no hay que reclamarlas ante los tribunales, aunque si hubiese nuevas normas internacionales que todavía no estuviesen recogidos en nuestro ordenamiento y ya estuviesen en vigor, podrían ser reclamados como si se tratase de una ley interna. Debajo de las normas internacionales tenemos la Constitución. La Constitución de 1978, la actual, la vigente, es una norma política. Es decir, ahí aparecen pues, los diferentes poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las comunidades autónomas, en fin, un montón de cosas de tipo político. Pero aparece en el título primero una especie de declaración de derechos y libertades en la que sí tiene bastante importancia para el derecho laboral. En concreto, no lo voy a decir por orden en cuanto a aparición en la Constitución. Lo primero importante que tiene que ver con el derecho del trabajo, el derecho laboral, es el derecho a trabajar y el deber de trabajar. Esto aparece en el artículo 35. El derecho a trabajar es que nadie nos puede impedir, si hemos encontrado un trabajo, nadie nos puede impedir que podamos ejercerlo, que podamos trabajar. Pero no es un derecho de esos que se pueda reclamar directamente si no se disfruta. Es decir, si estamos en paro, no podemos ir al Palacio de la Moncloa a decir que me den un trabajo, ¿vale? Más complicado es explicar eso del deber de trabajar. Deberes, en la Constitución hay unos cuantos, ¿no? El deber de pagar impuestos, el deber de estar en las mesas electorales y nos ha tocado, ¿no? El deber de ser jurado popular si también nos ha tocado, pero también está el deber de trabajar. La mayor parte de la gente, la única forma que tiene de contribuir a la riqueza y el progreso de la nación es trabajando. Se puede contribuir de otras maneras, pero no todo el mundo puede hacerlo y en general se hace trabajando. De tal manera que si uno quiere cumplir con ese deber, es decir, busca activamente trabajo, si no lo tiene, el Estado tiene que ayudarle si está en desempleo involuntario. ¿Cómo se ayuda a los que quieren trabajar y no encuentran trabajo? Pues de dos maneras: formándoles, todo lo que es la formación para el empleo,
pues está ahí, ¿no? Y también, si uno ha cotizado lo suficiente, pues el Estado está obligado a ayudarle, ¿verdad? Con prestaciones por desempleo, incluso con subsidios de desempleo, de los cuales ya hablaremos en su momento. Es decir, el deber de trabajar aparece más que como un deber exigible a los ciudadanos, es casi una obligación para el Estado de ayudar a quien queriendo cumplir ese deber no lo consigue porque no encuentra trabajo. Es una justificación en realidad para que haya formación para el empleo, prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo. Luego tenemos el derecho a la no discriminación, que es un artículo 14, ¿no? No se puede discriminar bajo ninguna condición por religión, por orientación sexual, por yo qué sé, por creencias ideológicas, por fe religiosa, por lo que sea. Por lo que sea. Incluso se puede discriminar a los gordos, o sea, ténganlo en cuenta. ¿Eh? Y a los feos, que también me afecta, ¿verdad? Aún así, sí se permiten determinados tipos de discriminación, discriminaciones positivas en general. Pero hay situaciones en las que no está claro. Por ejemplo, discriminación por edad. Los menores de edad en principio no pueden trabajar. Si tienen 16 años o más, si están emancipados o tienen la autorización de los progenitores o de los tutores legales, sí pudieran trabajar. Pero los menores de 14 años, de 16 años, en principio no podrían trabajar. Solamente les está permitido trabajar en espectáculos públicos, en publicidad, cine, televisión, teatro. Y con mucho control. Si llevan malos estudios, si suspenden, tienen que paralizar lo que estén haciendo, les ponen tutores y demás. Eso sí, ¿quiénes cobran? Pues cobran los padres, ¿no? Los progenitores o los tutores legales. Y no están obligados a guardar el salario para cuando sean mayores y ayudarles en su futuro. Hombre, sería lo lógico que lo hiciesen, pero no están obligados. No es que les esté dando ideas para que tengan hijos y los exploten en espectáculos públicos, ¿no? Y los viejos. ¿Qué pasa con los viejos? Estamos discriminados. Para empezar, existe la jubilación, ¿no? Pero la jubilación no es en principio una discriminación porque la jubilación en realidad es voluntaria. Una cosa es que haya una edad de jubilación, ya hablaremos de la jubilación en su momento, cuando hablemos de la seguridad social, que es un lío, el periodo transitorio de la reforma del sistema de pensiones, pero hoy en día con 65 años todavía se puede uno jubilar si ha cotizado al menos 37 años, pero a partir de 2027, para poder jubilarse a los 65 años, se tendrá que haber cotizado 38 años y 6 meses. Bueno, en cualquier caso, la jubilación es voluntaria. Curiosamente, no es voluntaria a la edad de jubilación, estrictamente hablando, para los funcionarios. Por ejemplo, los profesores, como mucho, y solicitando el poder hacerlo, estamos obligados a jubilarnos con 70 años. Los jueces con 75 y dependiendo del cuerpo de la administración al que se pertenezca, pues nos obligan a jubilarnos antes o después. Pero da igual, porque aunque nos obliguen a jubilarnos en el puesto funcionarial que sea,
resulta, funcionario el que sea, resulta que puedo suspender el cobro de la pensión y trabajar en otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Hay discriminaciones por género? Legalmente no. Hay discriminación de hecho. Las mujeres pues tienen dificultades, mayores dificultades en el mercado laboral, sobre todo por la circunstancia de la maternidad, ¿vale? Esto con el tiempo está cambiando y cada vez se van igualando las cosas. Y yo creo que en el futuro pues no habrá ningún tipo de discriminación de hecho, que nunca las va a haber de derecho. Luego tenemos el derecho de huelga, que les he puesto ahí un asterisco, ¿verdad? O sea, que entra. El derecho de huelga es que aparece en la Constitución. Es un derecho que solamente es para trabajadores por cuenta ajena, para trabajadores. Ni funcionarios, ni estudiantes, ni ningún otro colectivo. ¿Vale? Y solamente es un derecho que tienen los trabajadores como medio de presión en la negociación colectiva. ¿Sí? Cuando se negocia el convenio colectivo, pues se puede hacer huelga. Si hay una huelga general que los sindicatos consideran que hay motivos y tal, pues se puede hacer huelga. Pero no se puede hacer huelgas durante el periodo de vigencia del convenio, salvo las huelgas generales. Es un derecho individual, pero su ejercicio es colectivo. Es individual, pero se ejerce colectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores individualmente no pueden convocar una huelga. Lo tienen que convocar los representantes de los trabajadores, ¿verdad? Y los sindicatos. ¿Vale? Pero una vez, ese es el ejercicio colectivo, una vez que se ha declarado la huelga, ya estamos en el derecho individual. Es decir, si se ha convocado la huelga, el trabajador tiene derecho a hacer la huelga, pero también tiene derecho a no hacerla. Es su prerrogativa. ¿La hace o no la hace? Si la hace, no le pueden despedir por ello, siempre cuando la huelga sea legal, ¿verdad? Y que casi siempre es legal, la verdad. Y aunque ha habido casos. Y eso sí, el tiempo que no se trabaje se descontará del salario y de la cotización. Es decir, con eso hay que tener cuidado porque uno piensa que ha trabajado X años y luego resulta que las huelgas que haya hecho pues no cuentan. No cuentan para muchas cosas. Y por supuesto, si he hecho huelga un día, me descontarán el salario del día más la parte proporcional de ese día de pagas extras, de vacaciones, etc. O sea que suele ser el descuento mayor del previsto. La gente se lleva sustos importantes. ¿Sí? ¿Nos pueden obligar a trabajar aunque haya huelga? La respuesta es sí. Nos pueden nombrar servicios mínimos o nos pueden nombrar servicios esenciales. Curiosamente, los medios y la gente en general se equivoca al decir qué servicios se les ha nombrado, porque normalmente lo que se llama servicios mínimos en realidad son servicios esenciales. ¿Qué son los servicios mínimos? Los servicios mínimos son aquellos que se nombran para el mantenimiento y cuidado del aparato productivo, de tal manera que cuando se termine la huelga se pueda iniciar inmediatamente el trabajo. Siempre se pone como ejemplo, y para que voy a inventarme nada, el de Altos Hornos,
¿no? Un horno de estos para aleaciones de metal a gran temperatura, si todo el mundo hiciese huelga y se abandonase el cuidado del horno, el horno terminaría apagándose. Y para volver a encenderlo y que coja la temperatura y las prestaciones que debe tener, pues a veces puede durar semanas, incluso meses. Entonces, si no hubiese servicios mínimos para el mantenimiento y cuidado del alto horno, pues imagínense, hacemos un día de huelga o dos y luego no trabajamos meses hasta que el horno empiece a calentarse. ¿Eh? También pues para el cuidado, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, da lo mismo que sean tiendas, oficinas, industrias, lo que sea. ¿De acuerdo? Sin embargo, el nombramiento de servicios esenciales es para mantener la actividad en servicios esenciales y que esos servicios se puedan prestar. Todos pensamos en lo típico, ¿no? Sanidad y transportes públicos, pero también en el suministro eléctrico, en el suministro de gas, suministro de agua y tal. Y últimamente parece que nos han incorporado también al profesorado. ¿Eh? Pero eso no está muy claro, la verdad, no lo veo yo muy claro. Pero si es el caso, nos nombrarán servicios esenciales también. Esto es una novedad absoluta que no sé cómo encaja en la normativa. Porque hasta ahora solo se nombraban servicios mínimos. Un miembro del equipo directivo por turno y un miembro de consejería por turno. Y no sé si alguien de limpieza. Bien. Libertad sindical. En España la libertad sindical es una libertad absoluta, tanto individual como colectivamente. En principio, para un trabajador en España puede afiliarse o no afiliarse, no hay obligación de afiliarse. Pero si quiero afiliarme, me puedo afiliar al sindicato que me dé la gana, incluso a los sindicatos que me dé la gana, en plural, como si me afilio a todos. Sea un agujero económico importante por el pago de cuotas, pero bueno, es libre. En otros países no, en otros países es obligatorio afiliarse a sindicatos, incluso a sindicatos concretos. ¿Eh? No les voy a poner el ejemplo que les pongo en clase porque esto es un vídeo público y me da un poquito de vergüenza. Pero bueno, qué más da. Imagínense que quiero ser actor porno, es mi vocación. Bueno, pues me iría a Los Ángeles, que allí es donde se produce mayoritariamente este tipo de cine, y no me dejarían ni asistir a los castings si no estoy sindicado en el sindicato de actores porno. Que el primer paso sería sindicarme. Y no es tan libre como aquí el poder sindicarse. Lo mismo me harían alguna prueba para ver si doy la talla como actor porno o no. No lo sé. En cuanto a fundación de sindicatos, también es completamente libre, es muy fácil montarse un sindicato, hay pocas trabas para fundar sindicatos nuevos, pero esa libertad está un poquito mermada porque no todos los sindicatos se consideran iguales. El papel constitucional que tienen los sindicatos dicen que obligan a y el papel que tiene la negociación colectiva fundamentalmente, obliga a que se consideren unos sindicatos más importantes que otros, que son los sindicatos más representativos. Los sindicatos más representativos son aquellos que reúnen a un porcentaje mayor de representantes de los trabajadores en su sector, o a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y
Hay otros derechos y libertades dentro de la Constitución, el derecho a la seguridad social, el derecho a la negociación colectiva, en fin, pero para mí que estos, el derecho y el deber de trabajar, el derecho a la no discriminación, el derecho de huelga y la libertad sindical son las más importantes para el derecho laboral. Hay otras cosas, pero en fin. Bueno, debajo de la Constitución tendríamos las leyes. Las leyes son normas que en principio aprueba el Poder Legislativo, el Parlamento, para desarrollar la Constitución. ¿Por qué les digo que en principio es el Poder Legislativo? Porque muchísimas leyes son aprobadas por el Poder Ejecutivo, los decretos legislativos y los decretos ley. Pero siempre hay un control parlamentario detrás. Y hay leyes que no hay manera que pueda aprobar el Ejecutivo, son las que tienen reserva constitucional de ley orgánica. Pero no me quiero meter en los distingos entre leyes ordinarias, orgánicas, decretos legislativos, no les interesa. Las leyes están para desarrollar la Constitución. Por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución, el derecho y deber de trabajar. Pues es un artículo muy pequeñito, no te explica nada, no te explica ni qué se considera trabajar, ni nada. Bueno, pues eso, ese articulito se desarrolla en el Estatuto de los Trabajadores, que tiene un montón de artículos. Y ya va, te explica qué es una relación laboral, qué tipos de contratos hay, bueno, modalidades de contratación, cómo se establecen los horarios, la vacación, en fin, te va explicando un poquito todo. De un articulito de la Constitución sale una ley así, gorda. La libertad sindical pues da lugar a la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y así sucesivamente. La Constitución tiene 169 artículos, algunos no están desarrollados en leyes, pero la mayoría sí, incluso algunos artículos en varias leyes. Los 169 artículos de la Constitución dan lugar a miles de leyes. Es un horror y un disfrute. Las leyes más importantes que vamos a ver, ya les dije que yo no quiero que se aprendan leyes ni artículos, nada, me interesa que sepan de qué va el asunto. Pues tenemos el Estatuto de los Trabajadores, LPRL, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, LOLS, Ley Orgánica de Libertad Sindical, LGSS, Ley General de la Seguridad Social. Pero hay muchas más leyes, la Ley de Convenios Colectivos, la Ley de Infracciones y Sanciones en la Jurisdicción Social, en fin, hay un montón de leyes de derecho laboral. Pero las más importantes que vamos a ver son el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, poco de la libertad sindical y mucho de la Ley General de la Seguridad Social. Debajo de las leyes estarían los reglamentos. Los reglamentos son normas que aprueban los gobiernos y las administraciones públicas para desarrollar las leyes. ¿Bien? El derecho y deber de trabajar da lugar a la ley del Estatuto de los Trabajadores. En el Estatuto de los Trabajadores pues aparecen muchas cosas. Por ejemplo, se habla del contrato en prácticas. Pues hay un reglamento, un real decreto, que nos dice todo sobre, más en profundidad de lo que explica el Estatuto sobre el contrato en prácticas. Nos dice el Estatuto de los Trabajadores, se establecerá un salario mínimo interprofesional. Pues todos los años, o casi todos los años, se aprueba un reglamento especificando cuánto será el salario mínimo interprofesional para el año siguiente. Y así sucesivamente. Las leyes son miles y los reglamentos pues son millones. Y millones porque, aparte de los que son desarrollo de leyes específicas,
luego hay desarrollos incluso de los propios reglamentos y en parte de las leyes. Cada administración tiene, cada órgano administrativo puede tener sus propios reglamentos. El instituto, imagínense, en Madrid no sé cuántos institutos habrá, entre 100 y 200 o más, no sé, es que no lo sé. Pues todos tienen su reglamento de régimen interior, donde se especifica cuáles son las faltas y las sanciones y demás. ¿De acuerdo? Entonces, pues fíjense, si quiero saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones, que me voy al artículo 32 de la Constitución, luego me voy al estatuto y luego me voy a los reglamentos que me afecten. En principio, para otros tipos de derechos, pues un poco sí, pero el derecho laboral es raro, muy raro. ¿Por qué? Porque donde cada uno tiene que mirar sus derechos y obligaciones, en realidad es en el convenio colectivo que, que me afecte, que se me aplique en mi empresa o en mi sector, el convenio que se trate en vigor y que me afecte a mí. Y subsidiariamente, o no tan subsidiariamente, el contrato de trabajo. Pero en principio el convenio colectivo. Y los convenios colectivos son normas muy raras. Bueno, lo he puesto con asterisco, de los convenios colectivos. Son normas que en el derecho son muy raras. De hecho, son tan raras que este tipo de normas solo se producen en el derecho laboral. Y esto implica problemitas. Pero, y además, fíjense, todo lo que hemos visto hasta ahora, normas internacionales, constitución, leyes, reglamentos, todos son aprobados por poderes públicos, ya sea instituciones internacionales, parlamentos, gobiernos, administraciones públicas. Pero los convenios colectivos son una norma de carácter privado, no están aprobadas por ningún poder público y sin embargo tienen relevancia de ley. O sea que incluso en algún caso hasta contradicen la Constitución. Esto a algún profesor o catedrático de Derecho del Trabajo lo mismo me da un capón, pero yo entiendo que sí, en parte habilitado por la propia Constitución, por el derecho a la negociación colectiva que aparece en la Constitución, pero en realidad no es por eso. Los convenios colectivos intentan resolver un problema brutal que aparece en las relaciones laborales. Ustedes son jóvenes y no son conscientes de la historia, del drama que ha supuesto las relaciones laborales en nuestra historia y en la historia de todas partes. En el pasado podía haber piquetes de sindicatos revolucionarios y en España en los años 20 y 30, pero en otros países antes de ayer. Incluso puede que sea hasta actual. Yo he visto noticias, siendo yo joven, en Argentina que ocurrían cosas como las que les voy a decir. Llegaba un piquete de un sindicato a las oficinas de la empresa y entraban a tiros y matando gente. Que las empresas eran hermanitas de la caridad que se quedaban pacíficamente y ponían la otra mejilla, pues no. Si había una huelga y una manifestación, se contrataban a grupos de matones que, que intentaban disolver esas manifestaciones y esas huelgas a base de palos, incluso a base de disparos y matar gente. Vamos, el caso más paradigmático de esto es el motivo por lo que en principio se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, luego Día de la Mujer ha ido perdiendo
es más en general de la mujer que de la mujer trabajadora, es el 8 de marzo. Pero su origen es que un 8 de marzo, a finales del siglo XIX o primeros del XX, ahora mismo no me acuerdo bien, en una empresa en Chicago, textil, pues que eran las trabajadoras, eran todo trabajadoras, pues tenían un conflicto y que decidió la dirección. Las encerró con cadenas en las puertas para que no pudiesen salir y prendieron fuego a la nave industrial y murieron pues, muchas o todas, incluso abrasadas, ¿no? Esto pues es muy fuerte, ¿verdad? Y es que el conflicto entre empresas y trabajadores, las relaciones laborales, son muy conflictivas, es muy difícil. Primero porque los intereses son tan opuestos, tan opuestos. ¿Qué quiere la empresa? Pues quiere que los trabajadores curren lo más posible y pagarles lo menos posible. Eso nunca, no siempre está tan claro ambos conceptos en la actualidad, pero en principio es así. Y los trabajadores que quieren, pues trabajar lo menos posible y por el mayor salario posible. Esto es difícil y aparte otra serie de cuestiones, ¿no? De condiciones laborales que no solamente son la jornada y el salario, hay más cosas. Eh, pues una forma de resolverlo fue estableciendo los convenios colectivos. En principio lo hemos importado de Alemania, tal como lo hacemos en la actualidad. Y la base es que es difícil que os pongáis de acuerdo. ¿Sí? Es difícil que empresas y trabajadores se pongan de acuerdo. Pero si se ponen de acuerdo, el acuerdo ese va a misa. O sea, eh, hay que conseguir ese acuerdo. Dice, ¿habéis llegado a un acuerdo en cuanto a las condiciones de trabajo y demás? Pues ya está. Esto es ley para ustedes. Y los dos se comprometen. Ya que las dos partes se comprometen, han llegado al acuerdo, pues ya está. Y una vez que han llegado al acuerdo, se acabaron los conflictos y las tonterías. No se puede hacer huelga mientras que está en vigor, salvo huelgas generales, no puede haber cierres patronales, no puede... Si alguna de las partes no cumple, no se resuelve con violencia, se resuelve en los tribunales. ¿Eh? Los convenios colectivos son una norma de tipo privado que en algunos casos superan al resto del ordenamiento, a las leyes, a la Constitución, incluso. Pero se hacen precisamente porque el derecho tiene muy claro que en las relaciones de todo tipo, las laborales ni les cuento, pero hay otro tipo de relaciones que pueden ser muy conflictivas, relaciones familiares, por ejemplo, cuando se produce un divorcio, pues puede ser irreconciliable, incluso la gente se mata. ¿Sí? Bueno, pues siempre que aparecen relaciones muy conflictivas, como es el derecho, como son las relaciones laborales, el derecho intenta primar la negociación, el acuerdo. No solamente con los convenios, si hay un despido, pues primero pasemos por la conciliación antes de llegar a juicio. Pero intenten arreglarlo entre ustedes negociando y tal. En un divorcio, intenten ponerse de acuerdo antes de irse directamente. Y de hecho, si llegan a un acuerdo en conciliación laboral, pues ya no se va a juicio. Si hay un divorcio amistoso, pues ya no se va a juicio, ya ese acuerdo amistoso va a misa. Pues con los convenios colectivos igual. Tenéis mucho conflicto, sí, pero si habéis acordado, eso os compromete por un tiempo y se acabaron las bromas y el conflicto. ¿Sí? Digamos que el derecho dice no podemos, pues si os dejamos que intentéis arreglarlo entre vosotros. Bueno, siempre estará ahí el resto de las normas, por si acaso, ¿no?
poniendo unos ciertos límites mínimos, pero lo importante son los convenios, el pacto privado entre trabajadores y empresa. Bien, una vez que les he explicado por qué existen los convenios colectivos y la importancia que tienen, vamos a darles una definición, ¿vale? Y ya aprovecharé para explicarles unas cuantas cosas. Primero, los convenios colectivos son pactos, ¿no? Acuerdos, pactos, entre, por un lado, las empresas o las patronales. Si es un convenio de empresa que afecta solo a la empresa, pues solo la empresa va a negociar, los representantes de la empresa. Pero si es un convenio de sector, que están implicadas unas cuantas empresas o muchas, pues ya no es empresa por empresa la que negocia, negocia las patronales, que son asociaciones de empresas. ¿Sí? Una cosa parecida a los sindicatos, pero por las empresas. No es lo mismo, pero es parecido, ¿vale? Entonces serían pactos entre empresa o patronales por un lado y los representantes de los trabajadores o los sindicatos por la otra. Los representantes de los trabajadores en una empresa negociarán convenios de empresa que solamente afectan a la empresa, y los sindicatos más representativos, negociarán los convenios del sector. ¿Sí? Entonces son pactos entre empresa o patronales por un lado y representantes de los trabajadores y sindicatos por otro, para determinar las condiciones de trabajo en su ámbito de aplicación. ¿Qué es eso del ámbito de aplicación? Bueno, primero, condiciones de trabajo y ámbito de aplicación. Condiciones de trabajo, cualquiera. Todas las condiciones de trabajo, las que ustedes piensen y las que se les ocurren. Todas están abiertas a ser negociadas y acordadas. Todo el mundo piensa en los salarios, en la jornada, en las vacaciones, sí, pero también se acuerdan cosas como qué contratos se pueden utilizar en la empresa y cuáles no, aunque sean legales. Dice, este tipo de contrato no se va a utilizar, pues no se utiliza. Si lo han acordado las dos partes, pues ya está. En esta empresa no se utilizan contratos eventuales, pues no se utilizan. En este contrato no se contratos de integridad, pues no se utilizan, pues ya está. Se negocian categorías profesionales, grupos profesionales, en fin, todo lo que se les ocurra, sistemas de promoción, en fin. Y el ámbito de aplicación de la definición, por cierto sigue, el ámbito de aplicación, voy a ver si puedo en la pizarra dibujar algo. Tenemos la empresa, ¿vale? Entonces hay un convenio de empresa, es si solamente afecta a la empresa. Y luego tenemos convenios de sector. Los convenios de sector afectan a las empresas que haya en ese sector. ¿Eh? El sector del metal, el sector de la construcción, el sector de oficinas, el sector que sea. ¿Vale? Lo que pasa es que los convenios de sector pueden tener ámbitos territoriales diferentes. Pueden ser locales, pueden ser provinciales o autonómicos, incluso nacionales. ¿Cuál es el que prevalece? Pues prevalece el de empresa. Y si no hay de empresa, ¿qué prevalece? ¿De sector nacional, autonómico, provincial, local? Pues lo más próximo. O sea, primero estarían los locales, si hay un convenio de sector local, pues está por encima del provincial o el autonómico o el nacional. El nacional solo se aplicaría en ausencia de los demás. De hecho, puede haber al mismo tiempo varios convenios posibles. Tener un convenio de empresa, también haber un convenio autonómico, incluso un convenio nacional. Pues el primero es de empresa. Si no hay convenio de empresa, pues el local, el autonómico,
Y si no hubiese tal, pues el nacional solo en ausencia de los demás. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, la definición, volvemos a repetir. Es un pacto entre, por un lado, empresa o patronales y por el otro lado, representantes de los trabajadores o sindicatos para determinar las condiciones de trabajo en su ámbito de aplicación. Punto. Tienen rango de ley durante su periodo de vigencia. Si van a la ley de convenios colectivos, en ninguna parte pone rango de ley, o creo yo que no lo pone. Pone que tiene efectos erga omnes. Pero yo creo que se quedan mejor con los términos o el rango de ley. Es decir, son ley. Durante su periodo de vigencia. Pues el periodo de vigencia, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que sea, es difícil que sean 5 años o más, pero alguno ha habido de 5 años. Ese periodo de vigencia no lo marca nadie, lo marca la propia negociación. Forma parte del pacto. Entonces, si se pacta que las condiciones de trabajo sean así durante 3 años, pues 3 años. ¿Qué pasa a partir de cuando pasen los 3 años? Pues luego lo vemos. Bien. Bien. Entonces decíamos pacto entre empresas, trabajadores para determinar las condiciones de trabajo en su ámbito de aplicación, tienen rango de ley durante su periodo de vigencia, punto y coma, en el cual es obligada la paz social. La paz social es que no se pueden hacer huelgas, ni cierres patronales, ni nada. Es la propia justificación del convenio colectivo. Resolver el conflicto y si ya las causas que provocaban el conflicto han desaparecido por el acuerdo, ya no hay motivo de conflicto posible en tanto en cuanto las dos partes cumplen. ¿Sí? Y si no cumplen, pues a los tribunales. No se toma uno la justicia por su mano. ¿De acuerdo? Bien. Para explicarles cómo se llega a eso, les voy a explicar cómo se negocia y cómo tal, ¿no? Negociación. Primero, hay obligación de negociar. Cuando una de las partes insta a la otra a negociar un convenio o un nuevo convenio, la otra parte no se puede negar a negociar. ¿Sí? Esto es básico, pues los convenios colectivos tienen este papel tan fundamental, no se puede permitir que las partes digan, pues no me interesa, no voy ni a negociar. No. Eso sí, lo que no hay obligaciones de llegar a acuerdos. ¿No? La negociación pues establece un calendario y se negocia por partes. Pues, esta semana nos toca hablar de salarios, esta de categorías profesionales o grupos profesionales. Esta semana de las jornadas, los turnos, las vacaciones, lo que sea. La próxima semana trataremos, en fin. Pero llega un momento que se acaba, que se pone fin a la negociación y ese final puede dar lugar a cosas muy diferentes. Primero, que haya un acuerdo, y lo segundo es que no haya acuerdo. ¿Qué pasa en un caso y en otro? Bien, cuando hay acuerdo, a ver, que no sé ni dónde estoy, la pizarra digital y yo nos llevamos mal. Bien, vamos a ver, acuerdo. El acuerdo automáticamente no es convenio colectivo. Para que sea convenio colectivo
tiene que recibir el apoyo del 60% de los representantes de los trabajadores, que a su vez representen al 60% de los trabajadores. Es una doble condición, y porque se necesita que los trabajadores estén de acuerdo con ese acuerdo, con ese convenio colectivo. Claro, esa doble condición no es entendible automáticamente por la mayoría, porque uno podría preguntarse, ¿es que el 60% de los representantes de los trabajadores no representan al 60% de los trabajadores? Pues es posible que no. Les voy a poner un ejemplo y de paso les explico cómo son las elecciones sindicales. Lo voy a poner, a ver, ¿dónde tengo? A ver, una empresa de 49 trabajadores o trabajadoras. En este caso eligen a 3 delegados o delegadas de personal. He cogido un número de 49 para que me sea más fácil hacer los cálculos. El principal problema de las elecciones mal llamadas sindicales, porque en realidad son de representación unitaria, es que no todos los trabajadores votan igual. Entonces digamos que normalmente hay 2 colectivos, puede haber hasta 3, pero lo normal es que haya 2 colectivos. El personal técnico, que suele tener un mayor número, y el personal de administración y servicios. Bien, en el ejemplo, pues hay 40 de personal técnico y 9 de administración y servicios. Si fuese en el instituto, los profesores seríamos el personal técnico y administración y servicios, los que están en consejería, en secretaría, el personal de limpieza y demás, pues sería personal de administración y servicios. Hay muchos más profesores que personal de administración y servicios. Bien, entonces no solamente votan en urnas diferentes, sino que eligen diferente. Los técnicos elegirían a 2 delegados de personal y no sé qué está haciendo aquí la administración y servicios elegirían a 1. Bien, vamos a poner el ejemplo de unas elecciones, sindicato A y sindicato B. El sindicato A recibe 26 votos del personal técnico y el sindicato B recibe 14. Y administración y servicios, el sindicato A recibe 4 y el sindicato B recibe 5. ¿Vale? En total han tenido 30 votos el sindicato A y 19 votos el sindicato B. Pero hay que hacer el reparto. Los del personal de administración y servicios es fácil, ¿no? El que más votos tiene se lleva 1, ¿no? Pero los otros 2 se reparten de forma proporcional. El sindicato A recibe 1 y el sindicato B recibe otro. Si hubiese sido 27-13, 2 se lo llevaría el sindicato A y 0 el sindicato B. Esto se hace con la ley DON, ¿eh? Que es de mayores cocientes, pero no se lo voy a explicar aquí porque no tiene sentido. Créanme que se repartiría 1 y 1. Entonces el sindicato A con 30 votos tendría un delegado o delegada de personal. Y el sindicato B con 19 votos tendría 2. Entonces, si estos 2 sindicatos hubiesen estado negociando un convenio colectivo con la empresa y solo lo apoyase el sindicato B, reuniría la primera condición, porque 2 delegados de 3 es el 66,67%. O
sea que la primera condición la tendrían. Pero la segunda, que a su vez representa el 60% de los trabajadores, no la tendría, porque el 19% es el 30 y más o menos el 38% de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, reuniría la primera condición, el 60% de los, y la superaría, el 60% de los representantes de los trabajadores, pero no reuniría la segunda. No podría ser el acuerdo de la empresa con el sindicato B, no podría ser convenio colectivo. Para que fuese convenio colectivo tendrían que apoyarlo los dos sindicatos. ¿Se dan cuenta? Si hubiese sido con el sindicato A, 30 sí tendría más del 60% de los trabajadores, pero no reuniría el primera de las condiciones, el 60% de los representantes, porque un delegado de 3 es el 33,33%. ¿Se dan cuenta? Bien. Bueno, pues el acuerdo que reciba el apoyo del 60% de los representantes de los trabajadores, que a su vez representan al 60% de los trabajadores, ya tenemos convenio colectivo. Pero el acuerdo que no reúna esta doble condición, que lo tiramos a la basura. Ya les dije que el acuerdo, cualquier acuerdo, cuando las relaciones son conflictivas, se intenta mantener como sea. Entonces, ese acuerdo se convertiría en convenio extraestatutario. Estatuto es ley, extraestatutario es que no es ley. Entonces, es un convenio extraestatutario, sería un convenio que no se puede aplicar a todos los trabajadores. ¿A quién se le aplicaría? Pues desde luego a los afiliados, a los sindicatos que hayan apoyado ese convenio, ese acuerdo. Y luego, voluntariamente, podrían acogerse al mismo el resto de los trabajadores que quisiesen, voluntariamente. Con el tiempo, lo normal es que la mayoría se acojan, porque más vale un mal acuerdo que un buen conflicto. De hecho, es una técnica habitual que han seguido gobiernos y empresas para discriminar entre sindicatos. Cuando hay sindicatos más extremos o incluso revolucionarios y hay sindicatos más moderados, las empresas y los gobiernos y todo Cristo quieren negociar con los moderados. Si negocio con los moderados, consigo mejores acuerdos para la empresa, o en el caso de los gobiernos, pero los que, aunque sean minoritarios, los moderados, con el tiempo van a ser mayoritarios. ¿Por qué? Porque si los demás no tienen convenio, puede que no consigan ciertas cosas que sí aparezcan en los convenios, y con el tiempo se acogerán al convenio estatutario. Incluso con cierto agradecimiento, no siempre justificado, empezarán a votar a esos sindicatos moderados que sí son capaces de llegar a acuerdos. Y con el tiempo esos moderados que eran minoritarios se convierten en moderados mayoritarios. Y ya los convenios que se acuerden con ellos son convenios colectivos. El extremo de esto es que hay empresas que montan, pero desde la empresa, montan, en fin, de aquella manera, sindicatos amarillos y al final solo negocian con los sindicatos amarillos, solo llegan a acuerdos con los sindicatos amarillos. Y con el tiempo, con una estrategia a largo plazo, esos sindicatos amarillos, que en realidad representan más a las empresas que a los trabajadores, se convierten en mayoritarios. Y se llega a acuerdos de convenios colectivos. Hay grandes empresas en España que han utilizado esta técnica y que les ha dado frutos.
En clase les digo, pero en un vídeo que puede ser público prefiero no hacerlo. Bien, pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? A ver, la reforma laboral de 2012 eliminaba la ultraactividad, y además de forma radical. ¿Qué es eso de la ultraactividad? Pues implica que cuando un convenio ya no está en vigor, ya ha superado su periodo de vigencia, si no se llega a un nuevo convenio, al menos se mantienen las condiciones del anterior. Sin mejoras, pero las condiciones del anterior. ¿Sí? Esto daba un gran poder a los sindicatos que decían, bueno, si no aceptáis nuestras condiciones, pues al menos nos quedamos como estamos, que tampoco estábamos tan mal. Es curioso que en los últimos años se han negociado muchos convenios a la baja. Muchos. Ha habido incluso reducciones importantes de salarios en algunas empresas, incluso en algunos sectores. Y no solamente salarios. ¿Y esto cómo ha sido posible? Pues precisamente porque se ha eliminado la ultraactividad. ¿Sí? Como era muy heavy, ¿no?, esto de eliminar la ultraactividad, el propio Tribunal Supremo dijo que era inadmisible. Y como era inadmisible, se ha mantenido vía judicial la ultraactividad, pero solo durante 6 meses. Cuando esa ultraactividad termina los 6 meses y todavía no hay un nuevo convenio, pues ¿qué se aplicará? Pues de momento, si existiese otro convenio aplicable posible, fíjense que se ha acabado el convenio de empresa, pero hay otro convenio de sector, pues se le aplicaría el de sector. ¿Sí? Tan fácil como eso. Y ya si no hay convenio posible, ya solamente quedan dos alternativas, y además de tipo individual. El que tenga las condiciones fijadas en el contrato, pues aplicará las del contrato. Pero si, como ocurre en muchos contratos, ¿verdad?, que no explican nada, incluso que dicen salario según convenio, jornada según convenio, y así, pues, si no hay convenio y no hay otro convenio aplicable, pues, y el contrato no dice nada, pues nos vamos a lo que digan las leyes y los reglamentos, el resto de las normas. Así que me temo muy mucho que sería verdaderamente brutal. Por eso el Tribunal Supremo ha mantenido la ultraactividad durante 6 meses, ¿verdad? Porque es que era brutal el asunto. Pero claro, todo esto le da un inmenso poder a la parte de la empresa o de las patronales para negociar. Y lo han aplicado. Porque si no hay convenio, las consecuencias pueden ser mucho peores. Entonces, se negocian convenios colectivos a la baja y dando casi las gracias, o se negocian convenios extraestatutarios que al final la gente se acoge voluntariamente a ellos porque la alternativa es infinitamente peor. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto el marco de las normas de derecho laboral, ¿sí? Pero claro, es un derecho, es una parte del derecho muy rara, precisamente por los convenios colectivos, ¿no? Y esto ha obligado a crear unas reglas de aplicación de las normas de derecho laboral, ¿vale? Porque pueden darse circunstancias en las que no esté claro
de qué norma aplicar y cómo entender lo que haya, ¿no? Y esas normas esas reglas, perdón, de aplicación de las normas de derecho laboral son 4. ¿Sí? La primera, que además la pongo con asterisco, es decir, entraría en el examen, es la regla de irrenunciabilidad de derechos. Lo voy a decir despacio para que puedan tomar los apuntes y lo explico. La regla de irrenunciabilidad de derechos dice que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Punto y coma. Pero si lo hace, coma, siempre podrá reclamarlos. ¿Sí? El trabajador no puede renunciar a sus derechos, pero si lo hace, siempre podrá reclamarlos. Es decir, bueno, mejor les pongo un ejemplo y así lo entienden. La importancia, y por eso le pongo el asterisco, que tiene esta regla de aplicación de las normas de derecho laboral. Imagínense que yo, que soy un capitalista explotador, ¿verdad? Decido poner un anuncio, ¿verdad? Una oferta de trabajo. Es que no sé dónde tengo el puntero. Aquí. Es que no me acostumbro a la pizarra digital. ¿Qué digo? A ver, mi oferta. 400 euros al mes. La jornada semanal, 60 horas a la semana. Eso sí, sin descanso, que es esto de descanso semanal, el domingo o los festivos y tal. Vacaciones, pero ¿qué me está contando? 0 días de vacaciones al año. ¿Ah? Y además exijo que me den las gracias cada día por darle un puesto de trabajo. Esto es brutal, ¿verdad? 400 euros al mes por 60 horas a la semana, sin descansos, ni vacaciones, ni nada. Eso es sencillamente brutal. Ya está, clarísimo. Y seguramente la mayoría de ustedes no cogerían ese trabajo. Pero ¿creen ustedes que alguien cogería ese trabajo? Seguro que sí. Y no una persona. Muchas personas vendrían a ver si les daba el trabajo. Incluso habría personas que lo harían por menos. Incluso que aceptarían la esclavitud. Miren, el principal problema de la gente es que depende del trabajo para vivir. Si no lo encuentra y tiene una situación de necesidad extrema, está dispuesta a aceptar lo que sea, incluso la esclavitud. Si no tengo donde caerme muerto y nadie me da trabajo y alguien me ofrece por lo que yo, o por obedecer, me da comida, un sitio donde dormir y ropa, vamos, un beso por donde pisa. Claro, esto es un grave problema. Ya puedo poner leyes, reglamentos, convenios colectivos, lo que sea, los convenios de la OIT, Relación Internacional del Trabajo. Si la gente está necesitada, habrá siempre gente que se aproveche. Incluso habrá gente que se aproveche creyendo que está haciendo un favor a esas personas que no tienen donde, que están desahuciadas socialmente. Bien, pues esto el derecho le da una solución, que es esta regla de irrenunciabilidad de derechos. Vale, yo que soy mayor de edad, ¿no? Y en principio con mis facultades mentales intactas, es un poner, lo firmo. ¿Eh? Como soy mayor de edad y tal, pues esto me compromete. Pues mire, no me compromete. Porque yo no puedo renunciar
irrenunciabilidad. Yo no puedo renunciar a mis derechos. Es decir, si en un momento dado me decido y denuncio esta situación, pongo una demanda, incluso pongo una denuncia en comisaría, ¿verdad? Pues todo esto no me compromete. El contrato será válido, porque hay una relación laboral. Lo que no valdrá de este contrato son las condiciones, ¿no? Las 400 euros al mes, ni los 60 días. Como mínimo, el salario mínimo interprofesional, 900 euros al mes con 2 pagas extras. Como máximo, 40 horas a la semana en cómputo anual, ¿no? Y como mínimo, 30 días de vacaciones al año, ¿verdad? Y los 14 días feriados o festivos, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Y siempre me van a dar la razón, por lo tanto me tendrán que pagar lo que no me hayan pagado e indemnizarme con todo lo que me tengan que indemnizar. La persona que me haya hecho esto, que en principio era yo, pero ahora me he convertido yo en el explotado, ¿verdad? Pues me tendrá. Y de paso, pues recibirá sus correspondientes acciones por inspección del trabajo. Y dependiendo del caso, si ya nos hemos metido en situaciones de esclavitud, pues directamente a prisión, ¿no? Entonces, por necesidad, la gente puede llegar a renunciar a sus derechos, pero aunque sean mayores de edad, el derecho laboral les protege tanto que les considera menores de edad. O sea, hay que protegerle hasta de usted mismo. Por lo tanto, usted no puede renunciar. Si lo hace, aunque haya plantado su firma, aunque sea esté en sus cabales y sea mal, en fin, a pesar de eso, usted lo va a poder denunciar y podrá resarcirse de todo lo que le hayan explotado. ¿Sí? Es que el derecho del trabajo no tendría sentido sin esta regla de aplicación. ¿De acuerdo? Venga, vamos con la segunda regla de aplicación de las normas, que es de la condición más favorable. Se lo dicto, ¿verdad? Y luego se lo explico. Cuando haya dudas entre dos normas respecto de una condición de trabajo, se aplicará la condición más favorable para el trabajador, claro. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos por un lado el contrato y por otro lado el convenio colectivo. Y resulta que el salario del contrato son 1.200 euros al mes con 2 pagas extras y el convenio colectivo son 1.100 euros al mes con 2 pagas extras. El del contrato es mejor, ¿no? Pero el convenio colectivo en principio tendría un rango superior, ¿no? Al de un contrato. Pues no, porque lo importante es la condición más favorable. Si todo lo demás es igual, pues gana la condición de los 1.200 euros del contrato. Ya está, fácil. Esta es fácil de explicar. Tercera regla, de la norma más beneficiosa. Se lo dicto y se lo explico. Cuando una norma, cuando haya dudas entre dos normas respecto de varias condiciones de trabajo, se aplicará la norma más beneficiosa para el trabajador o trabajadora. Vamos a coger que el contrato son 1.200 euros, vamos a aprovechar lo que ya hayamos puesto, y aquí son 40 horas a la semana. Y aquí son 38 horas a la semana. Aquí tenemos 30 días de vacaciones al año en el contrato
y aquí tenemos 32 días de vacaciones al año en el convenio. Bien, de momento no podemos coger lo mejor de cada casa, es decir, los 1.200 euros del contrato y las 38 horas a la semana de jornada y los 32 días de vacaciones al año, ambos del convenio colectivo. No, hay que escoger, hay que elegir entre contrato y convenio, la norma más beneficiosa. Y esto se hace con un criterio objetivo, no preguntándole al trabajador. Habría trabajadores que preferirían ganar más, los 1.200 euros, y había trabajadores que preferirían ganar menos pero trabajar menos. No, hay que seguir un criterio objetivo. Y ese criterio objetivo es que se calcula el salario por hora. Es un cómputo anual todo, ¿no? Entonces, teníamos que calcular cuánto es el salario por hora en un caso y cuánto es el salario por hora en cada caso. Entonces, se coge el salario bruto anual, se calculará en ambos casos con salario bruto anual dividido entre el número de horas trabajadas. ¿Cuánto es el salario bruto anual? Ahí tendría que coger la calculadora. No sé si tengo aquí una calculadora a mano y que funcione. Pues sí, la tengo. El salario bruto anual en el caso del contrato serían 1.200 por 14. Es decir, 16.800 euros. Y en el caso del convenio, 1.100 por 14, 15.000, a ver si me deja, 15.400. Y esto lo dividiríamos en ambos casos por el número de horas. Bien. Número de horas. Aquí sabemos, porque lo sabemos, en el caso del contrato, lo he hecho por eso, lo he puesto así, son 1.826 horas. Y aquí serían 1.704. Pues ya podemos hacerlo, ¿no? 16.800 dividido entre 1.826 nos da que la hora de trabajo en el contrato, si es que sé dónde poner madre mía, si es que no encuentro dónde poner. Bueno, pues lo digo en voz alta, porque no hay forma de que me funcione el puntero. En el caso del contrato son 9,20, 9 euros y 20 céntimos. Y en el caso del convenio serían 1.000
digo 15.000. Vaya. 15.400 dividido entre 1.704. En un caso son 9,20 en el contrato y en otro caso son 9,04 el convenio. Por lo tanto, gana el contrato. Porque aunque sea poco, pero los euros por hora trabajada es mayor en el caso de no sé por qué no me funciona el puntero. A ver si con esto pues no, tampoco, no sé. Bien, y vamos con la última regla de aplicación, que es la regla de indubio pro operario. Lo mismo, se lo dicto y luego se lo explico. Cuando una norma, bueno, indubio pro operario, su traducción literal es en caso de duda a favor del trabajador, pero esto no indica nada en realidad de lo que es la regla. Indubio pro operario significa que cuando una norma no esté clara por su literalidad, habrá que entenderla lo más favorablemente posible para el trabajador. Claro, la mayoría de ustedes dirán que una norma, una ley, un convenio colectivo, si uno se pone a leerla, no está claro nada, salvo que entiendas de derecho. Pero es que incluso cuando entiendes de derecho, hay veces que no entiendes bien las leyes o cualquier norma de derecho laboral. Pero porque las palabras son polisémicas en muchos casos. Les pongo un ejemplo. Salió un nuevo convenio hace muchísimos años, ¿no?, de fincas urbanas para los trabajadores de fincas urbanas, porteros, limpiadoras, en fin, mantenimiento, lo que sea. Y ahí aparecía que se acordaba un nuevo complemento salarial por limpieza de escaleras cuando era el portero quien las limpiaba, ¿vale? Se le pagaba aparte. Y vamos a poner que eran 100 euros por tramo de escalera. Decía, se le pagará 100 euros, 100 pesetas, porque eran pesetas, 100 pesetas por cada tramo de escalera que limpie. Bueno, el problema es que tramo, ¿qué significa? Un tramo es entre piso y piso, pero ¿y si la escalera tiene un descansillo? Pues habrá que multiplicarlo por 2 ese tramo, ¿no? Tramo se considera tramo si solamente lleva la azotea, no lleva ningún piso. Tramo se considera lo que baje a los sótanos. En fin, tramos son escalones. O sea, la palabra tramo para las circunstancias es polisémica. Entonces, dependiendo de quién quiera entenderlo, lo entenderá más favorable o menos favorable al trabajador. Bueno, pues esta regla obliga a que se entienda lo más favorablemente posible al trabajador sin que se llegue al abuso. Un abuso sería considerar que cada escalón es un tramo, pero si hay 2 pisos y hay un descansillo, pues entre piso y piso hay 2 tramos. Eso sí, ¿de acuerdo? Y aunque no una pisos con viviendas, todo tramo que lleve a algún sitio se considerará también tramo, aunque sea sótanos, a lo que sea, ¿eh? Bueno, pues con esto terminamos, espero, el primer tema.
y espero que les haya sido útil. A ver cuánto duró, 1 hora y 19. Es mucho, aunque un poco más breve que el primer tema. En fin, mucha suerte. Ya iré subiendo más temas. ¿De acuerdo? Pues hasta el próximo.